Vamos a leer la Biblia en Mateo. Mateo 13, del versículo 24 en adelante. Y se acuerdan que el domingo pasado estuvimos hablando sobre la parábola del sembrador. Y habíamos dicho que el contexto en el cual se ubicaba esa parábola era Jesús yendo a Jerusalén, hablándole a los fariseos y hablando a sus discípulos. Y inmediatamente después de la parábola del sembrador, el evangelista Mateo, que es el único que hace este relato sobre esta parábola entre los demás sinópticos, cuenta y habla sobre lo que el Señor Jesús dijo. En cuanto a su ubicación dentro del Evangelio de Mateo, se nota que la parábola que estamos estudiando sigue después de la del sembrador. Después que Jesús hace la parábola del sembrador, inmediatamente habla sobre el trigo y la cizaña. Lo que sí hay que notar es que el énfasis en la venida del reino en dicha parábola está presente. Las parábolas que el Señor está haciendo uso es para marcar que el reino de Dios ya está en marcha, ya está presente. Es decir, ambas parábolas recalcan diferentes aspectos del crecimiento del reino. Habíamos dicho que el sembrador tiraba la semilla al voleo y parte caía en el camino, parte caía en las piedras, parte caía entre los espinos y parte caía en buena tierra. Y que habíamos dicho que a veces sembramos y parece que no tenemos resultados, pero eso no nos tiene que desanimar. Y habíamos puesto el ejemplo de Jesús, que Jesús no se desanimó, sino que siguió adelante, porque en definitiva el avance del reino es inevitable. El reino de Dios va a avanzar conmigo o sin mí, y va a avanzar con usted o sin usted. Lo importante es que el reino de Dios va a avanzar. Yo creo que nosotros debemos ser colaboradores para que el reino de Dios avance. Así que si predicamos y parece que no tenemos resultado, no nos desanimemos, porque en algún momento la cosecha va a venir, y una cosecha abundante. En efecto, la parábola del trigo y la cizaña aborda la cuestión del crecimiento y el desarrollo del reino. También parece que Mateo colocó la parábola justo en el lugar donde estaba la de crecimiento de la semilla en Marcos. Es interesante notar que la explicación de la parábola es para los discípulos de Jesús y no para lo de los fariseos. La parábola del sembrador estaba dirigida a los fariseos, pero estas parábolas están dirigidas a sus discípulos. Miren, vamos a leerla la parábola. Había dicho Mateo capítulo 13. Lo voy a buscar porque lo tengo aquí anotado. Del 24 en adelante. Dice, Jesús le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó, produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo, el dueño del campo dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Ya, la cizaña, querían arrancar la cizaña. Pero él dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega, diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo y pónganlo en mi granero.
una palabra de paciencia, diría yo, ¿no? Que una palabra para tener paciencia, porque a veces hay situaciones que nos desbordan y pareciera como que tenemos que actuar, pero el Señor hace un énfasis en la paciencia. Me gusta la paciencia que tiene el dueño del campo, cuando dice, no, déjenlos, que crezcan juntos. Vamos a hablar un poquito del trigo antes de que el tiempo se nos pase porque es tirano. El trigo es uno de los granos de mayor producción en el planeta y el más consumido por el hombre occidental desde la antigüedad, gracias a que es utilizado mundialmente para la elaboración del pan. La palabra trigo proviene del latín triticum, que se traduce en quebrado y triturado. El trigo entonces es quebrado y triturado y se refiere a la actividad que debe llevarse a cabo para separar el grano de la cáscara que lo cubre. La palabra trigo se utiliza para denominar a la planta así como a sus semillas comestibles. Y yo anoté usos y beneficios del trigo. ¿Para qué sirve el trigo? El grano de trigo se utiliza para producir harina, harina vegetal, harina integral, cerveza, sémola y otra variedad de alimentos. Su ingesta regular optimiza la digestión, o sea, que comamos trigo nos ayuda a los que tienen problemas de digestión. Favorece la asimilación de los alimentos, facilita la deposición y depura el organismo ya que es rico en fibra. Se ha demostrado que el consumo frecuente de la harina de trigo integral, así como del trigo cocido, ayuda a combatir algunos síntomas de la anemia y del raquitismo. Son excelentes fuentes de nutrientes, tanto el pan como otros productos de pastelería, que son hechos con la misma proporción de maní y harina de trigo. El trigo es una fuente indispensable de proteínas, carbohidratos, minerales, grasas y vitaminas. Quienes tienen alguna diarrea pueden curarla con almidón. Igualmente, en muchas culturas, el engrudo de almidón es colocado en áreas afectadas por inflamaciones de la piel, quemaduras como consecuencia del sol y de escoriaciones. Y por último, para las mujeres se cree que si se remoja durante 5 minutos las manos en aceite del germen del trigo, contribuirá al fortalecimiento y al cuidado de las uñas. Fíjese todas las cosas buenas que podemos sacar del trigo, ¿sí? Todas las cosas que podemos, para qué se puede utilizar. Ahora, vamos a hablar de su contraparte, vamos a hablar de la cizaña. La cizaña, el vocablo cizaña no es muy usual. La traducción de la palabra griega cizanía comúnmente es hierba mala, pero esta no es una buena traducción. Hay un autor que dice que la planta es más bien como una hierba venenosa que se parece mucho al trigo. Fíjense, cuando digo venenosa no es que si comes cizaña te vas a morir, pero sí te va a dar vómitos, dolor de estómago, te puede causar diarrea, dolor de cabeza, o sea, te va a hacer sentir mal. En sus primeras etapas de crecimiento es indistinguible del trigo. Los dos son iguales. O sea, no lo podés distinguir cuando están creciendo, cuando están recién saliendo, son iguales. No te das cuenta de que en tu campo hay cizaña. Durante el proceso de crecimiento también es imposible separar la cizaña del trigo. Las raíces de las dos plantas están entretejidas. O sea, no puedo yo ir a arrancar la cizaña porque voy a arrancar el trigo, porque están entretejidas desde las raíces. De modo que si yo quiero arrancar la cizaña, dañaría también al trigo. Para el colmo, esta hierba solo crece en los campos cultivados. O sea, después de que alguien se tomó el trabajo de romper la tierra, limpiarla y prepararla y sembrar trigo, esta hierba crece ahí en lo hecho.
Algunos inclusive opinan que la cizaña es una degeneración del trigo. Por otro lado, la harina del trigo sirve para hacer pan, el alimento básico, mientras que la harina de la cizaña es venenosa. Luego que se termina la siembra y durante la oscuridad de la noche, llega el enemigo. Acá fíjense cómo la maldad trabaja en la oscuridad, cuando nadie lo ve o cuando está ahí en su soledad, ¿no? Es hora cuando, en esa hora todos los empleados están durmiendo. Por encima de la semilla buena que se sembró anteriormente, el enemigo siembra la cizaña. No es preciso que el enemigo siembre todo el campo, porque la cizaña es una planta que con una sola plantita ya se empieza a regar por todo el campo, contaminando. Al día siguiente uno no lo detecta que han hecho esto, que han tirado cizaña en el campo. Recién solo hasta la llegada de la primavera entrante se sabrá que hay cizaña entre las plantas del trigo. Dice que hay que esperar hasta que llegue la cosecha. Aún así la cizaña es casi idéntica al trigo. Será solo en el momento de la cosecha que se podrá distinguir claramente entre la cizaña y el trigo. Es que el fruto de ambos tiene aspecto diferente. Y esto me trae a la memoria la palabra que el Señor dijo: por su fruto los conoceréis, en Mateo 7:20. Parece que el problema de sembrar cizaña en campos ajenos no era algo nuevo. Jesús no estaba hablando de algo que nunca había sucedido. Jesús estaba hablando de algo que era muy común. Fíjense que era tan común que había leyes romanas en contra de las personas que hacían esto, que sembraban cizaña en los campos. Según la parábola, los siervos del agricultor le avisaron del problema al dueño del campo. Se dispusieron para hacer algo. Ellos querían arreglar la situación, ellos querían intervenir, ellos querían arrancar la cizaña, pero era algo imposible. En su conversación con el dueño del campo, pregunta a los obreros sobre de dónde salió esta hierba mala o esta cizaña venenosa. El dueño del campo simplemente les dice que un enemigo había hecho el daño y no había nada que pudiera hacerse hasta la siega. Cuando llegue ese momento se les indicaría cómo habían de recoger la cizaña, amarrarla en manojos y al final utilizarla como combustible. El trigo se segaría después para colocarse en el granero del dueño. ¿Saben que esta parábola anticipa el tema del juicio? Pudiéramos decir que es una parábola escatológica por los rasgos que tiene. Pero al mismo tiempo comunica una seguridad para aquellos que observan que las señales del reino no siempre son puras o inequívocas. La parábola sugiere porque se permite en el presente que el bien y el mal prosperen juntos. A la vez promete que se hará una distinción y los frutos de la buena semilla serán separados de los de la mala. Para terminar, de todo lo que se ha dicho, nos revela que la explicación de la parábola del trigo y la cizaña gira en torno a la idea, como dije anteriormente, del juicio final. En el juicio final van a ser separados el trigo de la cizaña. La definición que se le da a ambos términos gira en torno a la relación que uno haya tenido con el Salvador Cristo Jesús. Es claro también que la fe en Cristo habrá hecho una diferencia en el comportamiento de los creyentes. Los incrédulos también habrán demostrado su incredulidad por medio de su estilo de vida. Muy bien, hablamos de el trigo, hablamos de la cizaña, hablamos que un enemigo sembró y hablamos que había que dejarlos crecer juntos, que no nos toca a nosotros
decir este es trigo y este es cizaña, eso no nos corresponde. Lo que creo yo que deberíamos hacer es preguntarnos si nosotros somos trigo o cizaña. Ahora, una vez que hemos desarrollado todo esto, ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida? ¿Qué puedo hacer con esto que el Señor dijo en este tiempo? Bueno, la parábola de la cizaña y el trigo, como dijimos anteriormente, solamente se encuentra en Mateo. Y hay dos posibles énfasis en esta narración que pueden ser: primero, la separación entre los buenos y los malos se va a efectuar en el día del juicio, o sea que a nosotros no nos corresponde decir este sí, este no, o este puede ser y aquel, eso no nos corresponde, eso lo va a hacer el Señor en el día del juicio, no nos preocupemos por eso. Y segundo, la relación social entre los buenos y los malos antes del juicio final. Y esta es la parte que más nos debería preocupar o que más nos afectaría, porque la cizaña y el trigo van juntos. Si bien el campo parece el mundo, pero también podemos decir que hay cizañas dentro de la iglesia, hay cizaña dentro de la familia, hay cizaña en el trabajo, hay cizaña por donde vos vayas, siempre vas a encontrar la cizaña. Por donde vos camines siempre vas a encontrar gente venenosa, gente que te va a querer contaminar. Entonces, dijimos dos énfasis. Uno, que la cizaña y el trigo serán separados en el día del juicio. Y la segunda es que hay una relación. Querramos o no, siempre vamos a estar relacionados con la cizaña, los que somos trigo. Como ya se dijo, todos reconocemos a la legua esta clase de malhechores que siembran cizaña en la comunidad. Sea en tu trabajo, sea en tu familia, sea en la iglesia, sea en el circuito donde te mueves. Sin duda la mayoría de nosotros desearíamos que se pudiese erradicar de una vez por todas esta clase de mal. Lamentablemente no va a ser posible. La parábola que nos ocupa ciertamente aclara que la maldad es cometida por personas de mala voluntad. Personas de mala voluntad. ¿Puede existir personas de mala voluntad? Claro que no. Claro que sí. ¿Por qué? Porque hay gente que aparenta ser buena y te muestra los dientes y cuando te diste vuelta, y bueno, todos sabemos y todos lo hemos vivido y todos hemos experimentado situaciones de esta naturaleza. Reconocemos todos que siempre habrá esta clase de personas en nuestro medio. Sin embargo, no siempre se puede determinar quiénes sean los verdaderos culpables. Jesús, por medio de su parábola de la cizaña, hacía que sus propios discípulos vieran que no solamente los más obvios son malos. A veces, vuelvo a repetir, parece que nos podemos confundir porque podemos decir, esta persona parece mala, pero resultó ser buena, y esta persona parece buena, pero resultó ser mala. Hay un dicho que dice, caras vemos, corazones no sabemos. Los judíos del tiempo de Jesús eran muy dados a clasificar a la gente entre buenos y malos. Los discípulos de Jesús mismos pudieran haberse visto afectados por esta manera de pensar, condenando a otros con una facilidad tremenda. Jesús aparentemente enseñaba que Dios era paciente para con los pecadores, y así también debían ser los hombres, o sea, sus seguidores. La diferencia terminante entre los buenos y los malos sería determinada únicamente cuando viniera el juicio final. Hasta entonces, debemos, por mucho que nos cueste, ser más comprensivos en cuanto a las personas que no dan la talla según nuestros propios criterios. Aún en América Latina debemos ser comprensivos respecto a los motivos y las circunstancias que hacen que otros sean malhechores. Así vamos a ser como el dueño del campo de la parábola. Simultáneamente nos hace parecer más al que contaba la parábola. Lo que sí enseña Jesús es que los creyentes y los incrédulos vivirán juntos en el mundo, con muchas características parecidas, como las plantas de trigo y cizaña. Tendrán experiencias parecidas,
Los mismos elementos, el sol, el calor, la lluvia, el frío, la sequía, eso afectaban a las mismas plantas. Los creyentes e incrédulos tendrán muchas experiencias comunes, inclusive aflicciones, enfermedades, fracasos. Lo que Dios promete a sus fieles es la gracia suficiente para soportar las adversidades. Jesús nunca tuvo la intención de separar a sus seguidores del mundo o separar el trigo de la cizaña antes del tiempo. Deben vivir en el mundo, el trigo debe vivir en el mundo para dar testimonio al mundo, pero no son del mundo. No están comprometidos ni identificados con el mundo. Nos enseña que el único que tiene derecho a juzgar es Dios. Dios es el único que puede discernir entre el mal y el bien. El único que ve la totalidad de la persona y su vida. Dios es el único que puede juzgar. Así que esta parábola contiene dos advertencias. Una es que no debemos juzgar a nadie y la otra es que al final vendrá el juicio de Dios. A veces nos apuramos y juzgamos a las personas por lo que las personas hacen, pero Dios juzga a las personas por lo que la persona es. A veces pensamos que la persona es una cizaña por las cosas que hace y nos podemos equivocar. O a veces pensamos que una persona es trigo por las cosas que hace y nos podemos equivocar. Nosotros vemos la apariencia, Dios mira el corazón. Es el compromiso que pudiéramos hacer en este día con respecto a lo que hemos escuchado. Es comprometernos a trabajar para la expansión del reino de Dios y pedirle a Dios que seamos trigos verdaderos y que nos perdone por pensar que tal o cual es una cizaña, ya que eso no nos corresponde a nosotros. Dios nos libre. Nos comprometemos a ser pacientes en medio de las injusticias vividas, ser paciente con aquellos que no piensan como nosotros y ser paciente con nuestros enemigos. La cizaña crece normalmente donde se encuentra un lugar para habitar. El amor, en cambio, crece donde encuentra un lugar para vivir.